El economista Ricardo Patiño Aroca, candidato a la Asamblea Nacional por la Revolución Ciudadana RC5, Distrito 1, provincia del Guayas. A los tiempos, ¿cuántos años a la política nacional, economista Ricardo Patiño? Primero, Mayra, muchas gracias por la invitación. Un gusto de estar aquí otra vez a los tiempos en los medios de comunicación. Casi 6 años fuera del país perseguido, pero ya estoy de regreso. Estamos de regreso para poner las cosas en orden en un país que lo tienen patas arriba. Hay que ponerlo a marchar como debe ser para lograr el desarrollo, la equidad, la justicia, el empleo y la luz. ¿Cuántos años dijo? Casi 6, Roberto. Casi 6. Bienvenido, bienvenido. Y primero gracias. La persona, ¿no? Es la persona. Usted sabe y conoce, economista Ricardo Patiño, que no hemos cambiado y no vamos a cambiar jamás. Nos interesa la persona. La institución más sagrada es la familia. Así es. Y debemos trabajar por que ese núcleo se mantenga. Lo escuché en algún momento decir a nivel internacional, yo soy un jubilado. Usted ya es jubilado. Sí, claro. ¿Le llegó el estado de júbilo? En parte sí, pero después un poco viendo este país, un estado de desesperación. Sí, de júbilo, de verdad, es increíble. Los que todavía no están jubilados no se imaginan la sensación de tanta felicidad que uno tiene cuando cada mes, sin tener que rendir cuentas, presentar informes, marcar tarjeta, recibes tu pensión jubilar porque te sacaste el aire trabajando toda la vida. Yo desde los 16 años, 17 años estoy trabajando y he dedicado mi vida al trabajo. Felizmente sí me he preocupado de estar afiliado al Seguro Social. Di 23 años clases en la Universidad de Guayaquil, entre otras cosas, entre muchas otras cosas en mi vida personal y familiar. Y entonces puedo estar jubilado. Eso es muy importante en la vida y se lo recomiendo, especialmente a los jóvenes. Cuando uno es joven se cree Superman, se cree la mamá de Tarzán. Y no le importa, no, yo no quiero estar afiliado, no pasa nada. Como uno es fuerte, joven, no piensa que se va a morir nunca ni que se va a envejecer nunca, no se preocupa de la seguridad social. Pero yo he encontrado muchísima gente que tiene ese problema. Y esos problemas, bueno, eso hay que tratarlo. Hoy parece que la juventud quiere que todo sea flash. Y que sea virtual. Entonces, parece que no necesita algo. Pero sí, cuando uno llega a una determinada edad, necesita haber tenido esos recursos ahorrados. Y en buena hora que la seguridad social te permite, el sistema de seguridad social y el sistema solidario de seguridad social te permite tener esos ahorros regularmente y que te los devuelve cuando ya estás en la época en que ya no estás en condiciones de trabajar regularmente. Oiga, y eso nos inculcaba mamá, papá, y con ejemplos. Ajá. Y en la familia de ustedes tienen, yo debo siempre consagrar, está hacia acá a mi costado derecho, alguien a quien le tengo mucho cariño, y fue parte también, es parte de esta actividad. Y quienes no crecieron viendo a ese personaje de la televisión nacional, hablando del hogar, hablando de costumbres, de tradiciones, eso se aprende en casa. Habla usted de mi mamá. Del personaje. De mi querida madre. El ciudadano común debe de recordar, ¿no? ¿Qué ejemplo nos dieron esas generaciones? Claro, bueno, especialmente las amas de casa, ¿no? Amas de casa. Porque mi madre tenía, hola, Luis, ¿qué tal? Un gusto. Mi madre tenía un programa de televisión que se llamaba Cocine con Gusto. Cocine con Gusto. Pero fue muy interesante porque tal vez, Luis, tú veías la receta de mi mamá. La receta. Además, éramos vecinos, yo vivía en Riobamba y Padre Solano y los negocios de su mamá estaban allí, por la calle Escobedo, después ustedes estaban en Vélez. Una señora muy querida y ustedes fueron formados por ella. Sí, trabajaron en la Universidad de Guayaquil, pero hay una cosa positiva también, siempre luchando en favor de los trabajadores, de la gente, y eso es interesante, ¿no? Por eso es que se tiene esa conciencia social, esa conciencia que el pueblo reclama todos los días, ¿no? Y que hoy o antes peleábamos contra la oligarquía, ahora están los hijos, después vinieron los pelucones, son conceptos, ¿no? Y que en definitiva nuestro pueblo lo que quiere es vivir mejor. La gente pobre, muy pobre, más pobre, la clase media destruida, todo ese tipo de cosas. Su mamá tiene un negocio, me acuerdo yo, de las licuadoras, ahí en García Vilés, todo eso me acuerdo yo. Yo trabajé con ella desde los 16 años, ¿sabes por qué? Sí. Porque mi mamá nunca terminó el colegio. Sí, Era la época en que las mujeres normalmente
no estudiaban, no terminaban el colegio, no entraban a la buscaban universidad. profesiones, pero... Y claro, entonces ella no sabía multiplicar por la tabla del 4. Y cuando un producto valía $40, ella tenía mucho problema, o peor, era 44. Entonces a mí me encantaba la matemática y yo desde muy joven comencé a trabajar con ella, ayudándole en el negocio de la venta de licuadoras, de sartenes y ese tipo de cosas. Pero fue muy grato. Fue el primer negocio que tuvieron grande ahí, porque y no había nadie más que vendía eso. Claro, ella era la distribuidora exclusiva, autorizada en el Ecuador. Sí. Después de dar su programa de cocina durante tantos años, incluso, no sé si tú te acuerdas, pero fue el primer canal de televisión del Ecuador, el Canal 4. Sí. Teletortuga se llamaba. De pasar de Teletortuga a Tele 4. El primer canal de televisión en blanco y negro, y mi mamá hizo el primer programa de cocina. De tal manera que todo, bueno, y después también fue a los canales nacionales, de tal manera que muchísimas mujeres, muchísimas señoras aprendieron a cocinar con ella. Pero además de eso, mi mamá era muy hiperactiva. Y mi padre, cuando se separó de ella, le dejó una hacienda con algunas deudas. Ella se encargó de eso, una pequeña finca. Sí, pero y ella salió adelante, que era lo importante. Iba con los racimos de verde al programa de televisión, con el racimo de verde. Ahí sacaba el verde, lo pelaba y lo convertía, digamos, en comida, en productos alimenticios. Pero eso le encantaba a la gente, porque venía también con el aguacate, venía también con la yuca, venía con el arroz producido en su propia finca. Entonces, en aquella época también eran pocas las mujeres las que se dedicaban a actividades empresariales. Sí, verdad. Eso fue muy interesante. A nosotros nos enseñó mucho el valor del trabajo. Sí, y eso los hizo trabajadores y los hizo grandes, porque ahora, después de esta horrible persecución, es duro, porque uno dice, yo he trabajado por la gente pobre para esto, y como que terminé siendo perseguido. Bueno, felizmente no fue contra usted, no fue tan horrible, tan grande, pero tuvo que irse por una cuestión legítimamente política, ¿no? Claro. En los últimos años el primer juicio penal política, porque la protesta hasta cierto punto es constitucional, es de derechos humanos, y no le quedó más que reconocer que una protesta, ir a la protesta no es nada malo, de ninguna manera, pero dijeron que quería desestabilizar Además, el gobierno. no es nada malo solamente, Luis. Es una obligación. Es una obligación de un político que defiende los intereses de los trabajadores, como tú habías señalado. Yo he dedicado toda mi vida, porque alguna gente me conoce un poco más porque trabajé en el gobierno de Rafael Correa como ministro, ¿no? Pero yo trabajé 30 años antes con el movimiento obrero, con el movimiento poblacional, la denuncia por el tema de la deuda externa, una cooperativa de ahorro y crédito maravillosa, dedicada solamente a las mujeres más pobres de Guayaquil. Dediqué años de mi vida a eso, y miles de mujeres salieron de la pobreza. Por eso la gente no conoce una buena parte de mi vida, pero efectivamente dediqué toda mi vida a esto. Y imagínate, me inician un juicio que nunca, ni siquiera pudieron comenzar, por instigación a la delincuencia. O sea, además de todo esto que he dicho, me dediqué a dar clases en la universidad durante 23 años. Tengo 23 generaciones de alumnos, tanto en la Universidad de Guayaquil como en la ESPOL. Una vida dedicada incluso al deporte, a la música. Y te acusan de instigación para la delincuencia, que eso es para otras cosas. O sea, las leyes se hacen y se usan, lamentablemente, se ha utilizado de forma perversa contra nosotros. Pero bueno, aquí estoy de vuelta. Lo importante es que estoy de vuelta. Ricardo Patiño, son las 7 de la mañana con 15 minutos. Hablando de ese cariño que alguna gente seguramente todavía lo guarda por lo que ha hecho. También hay gente que no le quiere. Gente que, como usted dice, quisieron hacerme un juicio. A lo mejor buscaron tener algo distinto en el economista Ricardo Patiño como ministro. Pero ahora, en la ruta para ir a la Asamblea Nacional, ¿qué quiere Ricardo Patiño? ¿Cuáles son las propuestas? ¿Qué quiere darle al Ecuador? Bueno, lo que queremos es mejorar la vida de la gente. Queremos revivir al Ecuador, eso hay que decirlo de entrada. Revivirlo, alguna gente dice resucitarlo, pero no nos queremos meter mejor con ese término, pero sí revivir al Ecuador. Darle luz y en gran medida recuperar la economía para que haya empleo, para que la población tenga empleo, para que los jóvenes tengan empleo, o tengan acceso a la educación,
para su mayor formación y o tengan acceso al empleo. Estos temas son los principales a los que tenemos que dedicarnos. Y por otro lado, tengamos seguridad. Esto va a tomar algún tiempo, porque la infiltración de las bandas delincuenciales en el Estado, incluso en la policía, y menos en las Fuerzas Armadas, pero también nos obliga a hacer un trabajo, tanto desde el Ejecutivo, que lo harán aquellas personas que están nominadas para esa función, pero desde el Legislativo para respaldar esas acciones de generar empleo. Por ejemplo, el tema de mi primer empleo, eso es fundamental. Pagar la mitad del salario de los jóvenes que sean contratados por las empresas para que tengan esa primera experiencia, porque ya sabemos el problema de los jóvenes, ¿no? Quiero trabajar en un sitio, a ver, señor, tráigame su hoja de vida. Bueno, aquí está mi hoja de vida, terminé de estudiar el colegio o tal vez la universidad. Y experiencia ninguna. Hasta luego, lo llamamos después. Entonces, tener una primera entrada al campo laboral es fundamental. Yo me imagino, Lucho, que tú tendrías, por ejemplo, con gusto de aceptar a personas que terminan la carrera de comunicación social para venir a trabajar acá, 1, 2, 3 personas. El gobierno paga la mitad del salario de ellos, ellos aprenden, tú aprovechas de esos conocimientos nuevos, los vas formando también, y eso le va a pasar a miles de empresas. La idea es de que miles de jóvenes entren a laborar en esas condiciones, y también créditos para ellos. Bueno, hay muchas actividades que se pueden desarrollar desde la legislatura y también desde el gobierno nacional. Es que la experiencia hay que presumirla, porque el respirar, el moverse, el intentar ganar algo para vivir, el hacer esfuerzos en la casa, el estudiar es una experiencia. Eso hay que presumirla porque se la tiene. En ese sentido simplemente es una redacción, pero obligar entonces a las empresas y a la propia parte estatal a decir, si ustedes no pueden, yo estimulo, el Estado estimula. El Estado, alguien dirá, es que hay que hacer más chico el Estado, y yo no estoy de acuerdo con esa expresión, porque el Estado lo que tiene que hacer es fomentar el bienestar de la gente. Así es. No es que el Estado no tiene que ganar plata. Estimular, no obligar, efectivamente, como tú dices, es estimular, sí. Porque no se trata de obligar al sector privado, señor, usted tiene que tener un trabajador, no, pero un buen estímulo es muchas veces mucho más importante sí. que una exagerada obligación. El estímulo logra eso, primero, que también abre la conciencia de las empresas, de los empresarios, pero por otro lado, abre también oportunidades para los empresarios. Cuando tú generas oportunidades para unos y para otros, porque es posible generar oportunidades para algunos a la vez, para algunos sectores que uno puede pensar que en algún momento están confrontados. No, si estimulas adecuadamente, logras esas condiciones. Sí, bueno, es considerarlo a Ricardo Patiño como un ideólogo de la Revolución Ciudadana, hombre vinculado, yo conozco de cerca su seguimiento, su acción universitaria y todo esto, pero hay un remozamiento en la Revolución Ciudadana, ¿no? Y es que la regeneración es esa, ¿no? Justamente para que nuevos valores también vayan a fortalecer esto. Y lógico, corrigiendo errores también que se pueden haber cometido. De hecho, nadie es perfecto. Yo también los he cometido y todos los hemos cometido. Y cuando hay que pedir disculpas o corregir. Pero, ¿qué nomás hay que hacer? Porque lo que nos está pasando en el país es una injusticia terrible. Siendo tan ricos nosotros como país, ¿por qué somos tan pobres? O sea, no entiendo el egoísmo, unos cuantos prefieren trabajar solo para ellos, no estimulan, prefieren regalarle la inversión a otros países y no al Ecuador. Eso de repatriar el dinero a mí me encanta, porque el dinero tiene que venir. Pero claro. Aquí resulta que no dejan venir el dinero. Hace unos días, 2 señoritas, que ha sido legal, inclusive han estado cambiando, digamos, en un banco allá en Centroamérica, y hicieron un escándalo terrible. Cuando lo correcto es, venga, usted va a Perú con $150,000, con $50,000, con $20,000. El gerente del banco le va a dar la mano. Bienvenido, le dice. Aquí no. Chisme, cuento, envidia. ¿Qué mismo es lo que pasa? Ya, lógico, este es un problema de ecuación en el fondo, ¿no? Pero hay que darle la esperanza a nuestra gente pobre. No puede ser que ya no haya clase media en el Ecuador. Y eso viene en gran medida, en el caso del gobierno de la Revolución Ciudadana, vino mucho por la inversión pública. Es que el estímulo para eso. Claro, es decir, porque está bien, el sector privado tiene su rol, y el rol es preponderante, es el más importante en la sociedad.
pero el sector público tiene otro rol. El sector público tiene el rol de, como hemos dicho, de estimular, pero de estimular no solamente con una palmadita en el hombro, ¿no? Sino con recursos. Efectivamente. Entonces tienes que darle primero un buen salario a los trabajadores. Tienes que además invertir públicamente. Si tú inviertes como nosotros lo hicimos, invertimos en energía, invertimos en bonos para la población, invertimos en construcción de infraestructura. En darle crédito a la gente que recibía los bonos y ponían un negocio. Así es. $800 le daban, a mí me consta. Así es. Y dábamos incluso no solamente crédito directo a través del bono, sino también a través de una corporación de finanzas populares como una banca de segundo piso, para que esas cooperativas de ahorro y crédito den recursos, den financiamiento a las personas que conocen y que lo puedan hacer adecuadamente. Ambulante, por ejemplo, que tiene que prestarle al chulquero $200 al 10% diario. Eso es no puede ser. Eso es criminal. Es criminal. Eso es criminal. Efectivamente, hay que hacer una ley contra la usura. Ahí un crédito para el comerciante? Ya no se llama informal, ahora se llama autónomo. Autónomo. Esa ley la pudimos impulsar en algún momento. Darle esa ayuda a nuestra gente. Mira, ¿para qué? Para que lleve $30 a su casa para comer. Lo mejor, te digo, lo mejor que hay que hacer para eso, es mi opinión personal, son créditos a través de las instituciones pequeñas, las cajas de ahorro, las cooperativas de ahorro y crédito, que tienen la experiencia y saben cómo manejar ese crédito adecuadamente con la gente, para que el Estado lo que hace es hacer un pase de la pelota, digamos, le pones la pelotita en el penal para que sea esa cooperativa de ahorro y crédito, esas organizaciones populares de microfinanzas, esas cajas de ahorro, las que den los créditos, y a través de esos mecanismos la gente, digamos, se dinamice la economía, pero la gente tenga empleo y se recupere la economía en su conjunto, el comercio, los comerciantes minoristas, bueno, afortunadamente ya no son maltratados, aunque alguna excepción pueda haber por ahí, pero ya no son maltratados en las calles, pero a ellos también hay que apoyarlos con un reordenamiento, un espacio en donde puedan vender, pero no fuera de la ciudad, sino en lugares adecuados dentro de la ciudad, y que el comercio ahora se llaman autónomo, corredores comerciales. Correcto, esos corredores comerciales, que los trabajadores autónomos, que los comerciantes puedan tener oportunidades. Ellos están trabajando, no están robando, y por tanto no hay que perseguirlos, sino que hay que respaldarlos. Pero no solamente hay que respaldarlos con algún espacio, un corredor, sino también con capacitación. Ellos necesitan capacitación para vender mejor, necesitan también crédito, necesitan seguridad social, como lo decíamos hace un momento. No, muchos de ellos no tienen seguridad social, como son trabajadores autónomos, no hay quien los contrate, pero hay que estimular y con mucha fuerza, Ricardo, su afiliación al Seguro Social. Ya está hecha la ley. Sí. Fue publicada en el 2023, en el 22. impulsada por mí, por la Revolución por nosotros. Ciudadana, Así es. fue completo. Ahí nos juntamos todos porque había que hacer. Así es. Ya está en implementarlo. Conseguir la plata para los créditos. Ahí está la seguridad social. Para el comerciante. Lo sé. Oiga, esto es precioso. Pero no se lleva adelante todavía. Porque no ha habido un gobierno que ame a la gente. Así es. No solo, digamos, el gobierno y también el legislativo, porque la asamblea también, porque tú lo sabes como ex legislador, que los asambleístas tienen la responsabilidad de hacer las leyes, de fiscalizar, pero también de vigilar que se cumplan las leyes. Lógico. Y entonces, en ese sentido, tenemos que cumplir ese papel como legisladores, pero también, por supuesto, el Estado. Si desde el Estado hay esa vocación de servicio, es posible conseguir eso. Sí, Ricardo, yo he traído a colación este tema de los comerciantes autónomos porque la Febre Cordero, la Letamendi, la Jimena, gran cantidad de nuestra gente trabaja en eso. Yo creo que el 30% por lo menos de su población. Sí. Hay que dirigir la mirada hacia ellos, ¿no? Así es, vamos a estar... Y ahí evitaremos delincuencia. Yo no digo que se hacen delincuentes la gente, sino que ya no estarán tentados por este tipo de accionarios, ¿no? Por supuesto, claro. ¿Qué más podríamos hacer, Ricardo, en esto? La educación, cómo hacer las madres solteras. Hay tanta cosa que hacer por nuestra gente, ¿no? Mira, una de las los comedores populares. Así es. Lo que es solidaridad, yo di clases sobre desarrollo económico durante mucho tiempo, y entre otras cosas hablábamos de la economía popular y solidaria. La economía, lo importante de la economía no es tanto que haya números grandes, bonitos, sino que haya felicidad en la gente, que haya empleo en la gente, que haya trabajo. Una de las cosas que hay que hacer también, y lo anunció Luisa González hace pocos días, es la importancia de retomar los centros de desarrollo infantil. Allí hay parvularias, hay enfermeras,
20.000 nuevos empleos se pueden generar solamente con eso. Eso es bastantísimo. Generar un empleo es importante, pero si son miles de empleos es más importante. Es pensar que 20.000 personas, 20.000 familias van a tener un recurso para poder vivir, para poder mejorar su calidad de vida, para educarse, para distraerse. Ahí hay muchísimo que hacer. Hay que trabajar en espacios como, por ejemplo, los comedores comunitarios. Esos también son muy útiles para la población. Hay que reactivar el comercio, ya no solamente el autónomo que está en la calle, que se mueve, sino también el fijo. Hay que apoyar el trabajo de los comerciantes en general, de los artesanos, de nuestros artesanos, que hacen cosas maravillosas. A veces pueden requerir capacitación en calidad o pueden y deben también necesitar espacios de comercialización, o sea, cómo vender sus productos, no solamente cómo producirlos. A nosotros nos tocó, a mí me tocó como canciller hacer este trabajo. No sé si tú te acuerdas, pero antes de nuestro gobierno, normalmente la gente que, los cancilleres o las oficinas de comercio internacional del Ecuador, básicamente atendían a los grandes negocios, a los grandes exportadores. Y no está mal, está muy bien, es muy importante, pero no solamente a ellos. Nosotros nos acompañábamos a las ferias comerciales internacionales, no solamente a los grandes comerciantes, sino también a los de la economía popular y solidaria, particularmente al Grupo Social del Fondo Ecuatoriano Popular en Progreso, a todos los negocios pequeños y asociados, que tenemos que hacerlo. En el Ecuador hay que dedicarse a los pequeños productores que finalmente generan el 85% del empleo. Así es. Ese trabajo tiene que estimularse allí diariamente. Y además de los efectos mayores, cuando hablo del 85% del empleo, hablamos de la dinamización de la economía, pero todo eso tiene un impacto en la humanidad. Yo por eso acojo mucho las palabras del expresidente López Obrador en México cuando le preguntaban ¿y cuál es su ideología? Yo soy humanista. Yo creo que eso es muy importante. Ojalá que todos los ecuatorianos, incluso los partidos de derecha, puedan llamarse humanistas. López Obrador. Así es, que puedan llamarse humanistas para que todos... Ya tenemos la cana de López Obrador. Un poquito. Oiga, economista Ricardo Patiño Aroca, a propósito, ¿y por qué yo me apalancaba en retroalimentar los tiempos de la televisión? Hoy que estamos sufriendo una crisis energética, ver a ese personaje con solo poner en la cámara los tiempos de la tecnología de ese entonces, ¿no? Una marca, por decirle, una marca. Ya se esperanzaba la madre y decía, yo también quiero tener esa máquina de coser. Hay que recuperar artes u oficios. La televisión, la radio, la comunicación debe de volver a jugar esos papeles, esos roles. La población económicamente activa necesita de planes, de políticas públicas que vayan a recuperar, porque estamos en un tiempo donde nos necesitamos todos, economistas. Usted dice alguna, ojalá el político ponga el ejemplo. Ojalá el sujeto político activo ponga el ejemplo para reconciliar esta sociedad que lo que necesita es trabajar. Sí, así es. Ese es el cometido que tenemos, ese es el objetivo que tenemos, lograr la recuperación de la vida de la gente. Que la gente tenga trabajo, empleo y que tenga seguridad. Cuidado con el tema de la seguridad. Esa ha sido una de mis principales condiciones de asombro y de decepción respecto a lo que vivíamos aquí en el Ecuador antes de que yo saliera en el 19 y lo que he vivido ahora. Realmente es increíble cómo en todos lados hay situaciones de inseguridad, extorsión, vacunas, miedo de la gente de salir. Lamentablemente las noches ya no son las noches que antes eran en Guayaquil, que tú puedes, bueno, no solamente en Guayaquil, en el Ecuador en general, creo que en Durán es peor incluso la situación, pero tenemos que recuperar esa situación y eso lo tenemos que recuperar con acciones del Ejecutivo del Estado y también con acciones de... Ricardo Patiño va en la lista. Sí, yo soy candidato en el distrito 1, que básicamente es el sur de la ciudad. En el sur. Jimena, Febres Cordero, Bolívar, Letamendi, Urdaneta, Sucre, Olmedo, García Moreno. Se amplió. Antes solamente era Jimena y Febres Cordero, ahora se ha ampliado un poco más, son aproximadamente 1 millón de electores, es mucha gente.
Y bueno, pero felizmente es en donde yo he trabajado toda mi vida. Mira, y una de las cosas que tú decías respecto al tema de las oportunidades. Yo tuve una experiencia maravillosa y desde aquí mi abrazo y mi saludo a las compañeras de la cooperativa de todas con quienes trabajé más de 5 años, creando una alternativa. Mira, eso lo hicimos desde la sociedad civil, sin el apoyo del Estado, sin el más mínimo el apoyo del Estado, porque fue en el año 2000, nos preparamos y en el 2002 comenzamos. Pero en esa época, acuérdate, habíamos acabado de pasar el feriado bancario y se había tenido que salir del país 2 millones de personas, la banca, el 60% de la banca había cerrado, no había empleo, nada. Y dijimos un grupo de personas, ¿cómo logramos que la gente, si quienes tenemos una profesión, yo trabajaba en la universidad en aquella época, tengo un trabajo seguro, etcétera, estamos con dificultades porque además nos pagaban con 3, 6 meses de retraso. ¿Cómo será la gente que no tiene otras oportunidades? Y decidimos llevar adelante una cooperativa de ahorro y crédito solamente que le dedicaba los préstamos a personas que no tenían ninguna oportunidad. Oiga, Ricardo, de crédito. ahora hay que hacer esa banca callejera, que yo le llamo banca callejera, copiado un poco de la India, y en eso ustedes también impulsaban cuando estaban... Particularmente sí, en la India y en Bangladesh, particularmente, en donde se hizo un banco de esta naturaleza, pero además solamente dedicada a las mujeres y solamente dedicada a las que nadie ni siquiera levantaba la mirada para verlas, porque no tenían ninguna condiciones de pagar, no tenían ninguna garantía que dar. Ricardo, con ellas trabajamos. Hay que seguir hablando y miles de mujeres, personas lograron mejorar su calidad de vida. Eso fue maravilloso. de la madre soltera, hay que hablar del joven, del hombre mayor que ya no tiene oportunidad. Así es. Mira, hay que hacer otra entrevista para ir desglosando lo que hay que ir a hacer. Claro, sobre eso, Lucho, yo te quería decir una idea que tenemos, y surgió de un diálogo con compañeros justamente en la parroquia Febres Cordero. Me decía, este señor, yo tengo 66 años, no tengo la más mínima posibilidad de conseguir un trabajo. Y nosotros decíamos, ¿y por qué no hacemos algo que se ha hecho en otras leyes en el Ecuador? Establecer que las empresas que tienen más de 25 trabajadores tengan un mínimo porcentaje de personas que pasen de los 50 años contratados para trabajar. Eso ya se está poniendo ahorita, desde el 2023, y ahorita está impulsando hay un proyecto que se está tratando. La Comisión de Derecho al Trabajo, donde Derecho yo al Trabajo. pertenecí. Fantástico, fantástico que se lo haga. Están poniendo el 1, pero bueno, comenzamos con el 1. Hay que poner el 4%. Hay que yo seguir, creo que eso es importante. Hay que seguir ampliando los derechos. Ha dicho el economista Ricardo Patiño Aroca, que está en la lista en el distrito 1. Es parte de la sur de Guayaquil. Revolución Ciudadana. Todo el éxito del caso, economista Ricardo Patiño. Muchas gracias, Aroca, Roberto. Y lo esperamos en nuestros días. Muy amable, con mucho Vamos gusto. a Me ha seguir dado mucho dialogando. gusto estar con ustedes. Gracias, Luis. Hay que hablar de lo que dijo en estos días la candidata a la presidencia